Bien, amados hermanos, pues hemos venido ya desde hace algunas semanas compartiendo este estudio, esta serie en el libro de Josué, que hemos titulado El Dios fiel que cumple sus promesas. Amén. Y como le decía, este estudio lo hemos realizado durante algunas semanas y hemos sido testigos a través de este estudio en cómo Dios se ha manifestado de manera sobrenatural a favor de su pueblo, porque ha sido sobrenatural todo lo que ha hecho. Amén. Así como sigue siendo sobrenatural lo que hace hoy día. Eso sobrenatural que pudimos nosotros experimentar o ver la semana anterior fue el paso por el río Jordán, ¿cierto? El más sobresaliente hasta este momento. El pueblo va rumbo a la conquista de la tierra que Dios les ha prometido. Y como si esto se tratara, mis amados hermanos, de una película, ¿quién ha visto películas de acción? ¿Quién ha visto películas de ficción? ¿Tú has visto? Maravilloso. Imagínate, de acción. Hemos visto películas de ficción, ¿cierto? Que los muchachos dicen ficti, ¿cierto? Dicen los muchachos hoy en día. En fin, pero además también hemos visto, ahora que se aproxima la Semana Santa, también hemos podido ver películas acerca de lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo. Pero esto lo hemos visto como si se tratara de una película. Hasta ahora no hemos visto ninguna manifestación de guerra. Yo no sé si usted se ha percatado de eso. Hasta el momento son instrucciones, ¿cierto? Hasta ahora no hemos visto ninguna manifestación de guerra, de batalla o de confrontaciones con otros pueblos. Hasta el momento no ha pasado. Solo hemos visto preparativos. Solo hemos visto instrucciones, órdenes por cumplir. Un pueblo obediente de manera sorprendente hasta ahora. ¿No les parece sorprendente cómo han obedecido hasta este momento a lo que Josué ha dicho? Porque tras 40 años de desobediencia, parece increíble que en este momento estén siendo obedientes. Pero sobre todo hemos visto a un Dios como siempre fiel para respaldar su promesa y que de forma ordenada los lleva a esa anhelada conquista, que es la conquista de la tierra prometida. La semana pasada vimos cómo el pueblo pasó el Jordán y cómo Josué llevó 12 piedras del Jordán como recordatorio de la grande manifestación de Dios a favor de su pueblo. Y cómo esto debe ser para nosotros como padres e iglesia un llamado a enseñar y mostrar a nuestros hijos acerca del poder de Dios. Hemos visto y la semana anterior compartíamos en el Vívelo y Cuéntalo esas piedras, ¿cierto? ¿Cuáles eran esas piedras para nosotros? Entonces es ese llamado que Dios hace en enseñar y mostrar a nuestros hijos acerca del poder de Dios y aquella obra maravillosa que ha hecho a favor de nosotros al entregar a Jesús para nuestra justificación y salvación. Enseñando a nuestros hijos ¿qué? La palabra de Dios a diario y mostrándole las verdades del Evangelio de Jesucristo, así como aquellas rocas que hoy día nos llevan a recordar la gloriosa manifestación de Dios a nuestro favor. Amados hermanos, quiero invitarles al libro de Josué capítulo 5, versículo 1 al versículo 12, que es el texto que hoy estaremos estudiando. Dice la palabra del Señor: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que pasaron, desfalleció su corazón, y se quedaron sin aliento ante los hijos de Israel. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó,
Toda la población masculina salida de Egipto, todos los hombres aptos para la guerra, habían muerto por el camino en el desierto, después que salieron de Egipto. Todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero todo el pueblo que había nacido en el desierto, en el camino, después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. Los hijos de Israel anduvieron por el desierto durante 40 años, hasta que todos los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto perecieron. Como no obedecieron a la voz de Jehová, Jehová juró que no les dejaría ver la tierra que él había jurado a sus padres que nos daría, tierra que fluye leche y miel. A sus hijos, los que él había puesto en lugar de ellos, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, ya que no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en su lugar en el campamento hasta que sanaron. Entonces Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso se llamó Gilgal aquel lugar hasta hoy. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron de los frutos de la tierra, panes sin levadura, y ese mismo día espigas nuevas tostadas. El maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer de los frutos de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces, amados, hoy justamente el día de hoy estaremos estudiando este texto, donde se nos presentan los últimos preparativos antes de llegar a la conquista de Jericó. Como vemos, ellos celebraron la Pascua en Gilgal, pero lo hicieron cerca de Jericó, siendo estos de suma importancia para el logro de ese objetivo. Estos pasos y estos preparativos eran de suma importancia para lograr el objetivo de conquistar Jericó. Debido a lo anterior, he querido llamar el título de este mensaje Los últimos preparativos. Y es que cuando, amados hermanos, cuando estamos en la búsqueda de realizar algún evento, de realizar alguna celebración o estamos cerca de lograr una meta anhelada, lo que pensamos normalmente es en los preparativos, ¿cierto? Yo recuerdo cuando pedí la mano de mi esposa, una de las más grandes preocupaciones de mi suegra y de mi mamá, y los preparativos, ¿cierto? ¿Y dónde se van a casar? ¿Y dónde va a ser la celebración? ¿Y cómo serán las tarjetas? ¿Cierto? ¿Y de qué color? En fin. ¿Y el vestido? ¿Sí? Entonces, pensamos en eso, en los preparativos. Cuando nos vamos a casar, la boda la planeamos con tiempo de anticipación, inclusive meses, y hay personas que hasta años llevan preparando su boda. Y los preparativos son múltiples. Pero además cuando vamos a realizar un evento, ya sea de trabajo, estudio, la sustentación de una tesis, por ejemplo. Yo no sé quién haya sustentado aquí alguna vez su tesis, pero uno la prepara con tiempo, con meses, ¿cierto? El estudio o un logro corporativo o, en fin, siempre resultamos queriendo ultimar hasta los últimos detalles. La semana pasada celebrábamos el aniversario, ¿cierto? Y nos costó un poco el tema de los preparativos. Y justo el día de hace 8 días, estábamos pensando en cómo ponemos la torta y cómo hacemos esto. Amén. Entonces, estamos preparando y queremos preparar siempre lo mejor. Y más cuando es para el Señor. Pues Dios, de la misma forma que nosotros lo hacemos, tiene en cuenta cada detalle. A Dios hasta el momento no se le ha escapado ningún detalle, ninguno. Antes de dar inicio a un evento tan importante para el futuro de su pueblo, que no podía pasar por alto los preparativos necesarios para el cumplimiento de su promesa. Era necesario, él lo había prometido, pero era necesario que su pueblo se preparara para ese logro, para la conquista de la tierra prometida. Entonces, amados,
Una vez el pueblo de Israel ha pasado el Jordán y se encuentran acampando en Gilgal, como lo vimos en Josué capítulo 4, versículos 19 y 20, volvamos a repasarlo. Josué capítulo 4, versículos 19 y 20, dice la palabra del Señor. El pueblo partió del Jordán el día 10 del primer mes y acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. Entonces, Israel pasó el Jordán y se encuentran acampando en Gilgal. Ahí se da inicio a los últimos preparativos en los cuales podemos ver 4 escenas importantes en este texto, el que hemos leído del capítulo 5 del 1 al versículo 12. La primera de las escenas se encuentra en el versículo 1. Dice la palabra del Señor: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que pasaron, desfalleció su corazón y se quedaron sin aliento ante los hijos de Israel. Esa primera escena es el temor de los reyes amorreo y cananeo al Dios de Israel. Hemos visto unos versículos antes que Josué había dicho al pueblo en el versículo 23, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis, de la misma manera que Jehová vuestro Dios había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, dice el versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Aquí vemos el resultado de la manifestación de Dios a favor de su pueblo y de cómo el solo tener conocimiento de esto para los reyes de estos pueblos, el pueblo amorreo y el pueblo cananeo, era ya sinónimo de temor y rendición ante el pueblo de Israel. Es decir, ellos ni siquiera los habían visto, ni siquiera los veían en el horizonte, pero ya habían escuchado de lo que Dios había hecho a favor de ellos y temían. Y dice aquí la palabra del Señor que se quedaron sin aliento. Dice, desfalleció su corazón y se quedaron sin aliento ante los hijos de Israel. En pocas palabras, el pueblo de Israel aún no llegaba a enfrentarlos y ya estaban temerosos estos pueblos del resultado. Ya sabían que enfrentarse a un pueblo guiado y respaldado por un Dios capaz de hacer cosas semejantes iba a traer consecuencias desastrosas para ellos. Por eso quedaron sin aliento, o como dice la Nueva Traducción Viviente, se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. Quedaron paralizados, como yo digo, congelados, descongelados. Quedaron paralizados totalmente. De aquí que los enemigos del pueblo de Dios tiemblan al saber lo que Dios está dispuesto a hacer por su pueblo y por cumplir su propósito. Pongamos atención, ellos tiemblan por saber lo que Dios está dispuesto a hacer a favor de su pueblo y por cumplir su propósito. No nuestras necesidades y caprichos, sino lo que está dispuesto a hacer Dios por cumplir su propósito en su pueblo. Aunque estamos en un mundo donde pareciera ser que el pueblo de Dios se encuentra atemorizado ante los desafíos que el mundo presenta. Y el mundo cree y confía cada vez más en su propia fuerza y en su propia capacidad. Entonces nos han enseñado aquello de que si yo pude, tú puedes, ¿cierto? Aquello de que tú eres el dueño de tu destino, eso es lo que nos han venido enseñando el mundo. Pero Dios nos dice, yo voy delante de ustedes. Dios nos dice, yo soy el que hago, yo soy el que obro, ustedes solamente obedezcan la voz de Dios. Amén. ¿No será eso diferente a lo que nos quiere vender el mundo? Debemos recordar, amados hermanos, que somos hijos de Dios.
aquel que, como cantábamos hace un momento, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que tiene todo bajo su control, que está por encima de cualquier circunstancia que estemos nosotros pasando, aquel que sostiene las estrellas, aquel que separó el mar rojo, aquel que detuvo las aguas del río Jordán, aquel que en su soberanía conoce el tiempo justo y oportuno para otorgarnos o no lo que le pedimos, otorgarnos o no. O sea, la respuesta puede ser sí o puede ser no. ¿Conforme a qué? A su propósito, conforme a su promesa, conforme a su soberanía. Esto que nosotros pedimos, su respuesta puede ser sí o no, sabiendo que será de beneficio para nuestra vida. Porque Él sí sabe lo que nos beneficia a nosotros. Así como cuando nosotros le decimos que no a un hijo. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Entonces uno dice no y parece que dijera sí. Entonces uno dice no y entonces ellos comienzan a buscar y a negociar la respuesta, ¿cierto? Pero papi, pero tal cosa, pero esto, pero lo otro, pero a veces parecemos esos niños caprichosos. Entonces, qué interesante descripción hace el profeta Nahum acerca de Dios en el capítulo 1. Les invito a Nahum capítulo 1, versículos 5 al 7. Nahum capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice la palabra del Señor: ante Él tiemblan las montañas y se desmoronan las colinas. Ante Él se agita la tierra, el mundo y cuanto en Él habita. ¿Quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego. Ante Él se resquebrajan las rocas. Pero miremos el versículo 7. Dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Qué descripción maravillosa de Dios. Porque habla no solamente de ese poder de Dios, que ante Él tiemblan las montañas y se desmoronan las colinas, pero además de todo en el versículo 7 dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia. ¿Será que Él es refugio protector? Así como tiemblan las colinas y las montañas ante su poder, así mismo es refugio. Dos cosas totalmente opuestas, ¿cierto? Pero esa es la soberanía de Dios. Así es Dios. Por tanto, es importante para nosotros, amados hermanos, así como lo fue para el pueblo de Dios en este pasaje, reconocer que Dios está a favor de su pueblo. Dios está a favor de su pueblo. Dios está a favor de su iglesia, del cumplimiento de su promesa y de su propósito eterno, lo cual debemos nosotros procurar recordar y recordarle a nuestros hijos y a nuestras generaciones. ¿Quién es el Dios en el quien nosotros confiamos? Recordarles quién es Dios. ¿Quién es Dios? Que el Dios en el cual nosotros confiamos no es esa figura de yeso puesto en una iglesia, ni tampoco es el Dios dinero, ni tampoco es el Dios trabajo, ni tampoco es el Dios estudio, ni tampoco es el Dios éxito. Debemos recordarle a nuestros hijos quién es Dios, quién es Jehová de los ejércitos y quién es Cristo, nuestro Redentor. Aquel que nos ha dado la salvación y vida eterna. Hace 2 semanas estábamos nosotros justamente compartiendo la cena del Señor. Y con base en eso estábamos recordando una de esas piedras, en la cual a través de la cena del Señor, entonces nosotros recordamos quién es Cristo, quién es Dios y qué ha hecho Dios por nosotros. Amén. Y con base en eso y recordando ese pacto, entonces pasamos a la segunda escena que tiene este mensaje. Y lo encontramos en los versículos 2 al 9. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados
y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Toda la población masculina salida de Egipto, todos los hombres aptos para la guerra, habían muerto por el camino, en el desierto, después que salieron de Egipto. Todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero todo el pueblo que había nacido en el desierto, en el camino, después que salieron de Egipto, no estaba circuncidado. Versículo 6. Los hijos de Israel anduvieron por el desierto durante 40 años, hasta que todos los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto perecieron. Como no obedecieron a la voz de Jehová, Jehová juró que no les dejaría ver la tierra que él había jurado a sus padres que nos daría, tierra que fluye leche y miel. A sus hijos, los que él había puesto en lugar de ellos, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, ya que no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en su lugar en el campamento hasta que sanaron. Entonces Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto, por eso se llamó Gilgal aquel lugar hasta hoy. Entonces, este texto implica la circuncisión de los hijos de Israel. La circuncisión para el pueblo de Israel era señal del pacto hecho entre Dios y Abraham. Podríamos decir que la circuncisión para el pueblo de Israel era también un recordatorio de pacto. Era como una piedra de pacto. Amén, era un recordatorio. Después que Dios cambia su nombre de Abraham a Abraham, padre de muchedumbre de gentes. Eso significa Abraham. Entonces era el recordatorio de ese pacto que Dios había hecho con Abraham. Esta señal de pacto debería haberse mantenido hasta este tiempo de Josué. Es decir, que durante esos 40 años debería haberse hecho haberse realizado esa circuncisión también en el pueblo. Sin embargo, la generación que salió de Egipto, aunque circuncidada, no continuó con esta señal. Generación que anduvo por el desierto durante 40 años y que desobedeció en múltiples ocasiones los mandamientos e instrucción del Señor. De allí que ninguno de los hombres aptos para la guerra vería la tierra que él había jurado a sus padres. Eso lo vemos en Josué capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Versículo 6. Se me fue el versículo 6, perdón, lo busco por acá. Versículo 6. Los hijos de Israel anduvieron por el desierto durante 40 años hasta que todos los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto perecieron. Como no obedecieron a la voz de Jehová, Jehová juró que no les dejaría ver la tierra que él había jurado a sus padres que nos daría, tierra que fluye leche y miel. Lo hecho por Josué, amados hermanos, de circuncidar a los hijos de Israel, no solo es señal de renovación del pacto con Dios, sino también es una señal de consagración a Dios, ya que estaban diciendo: yo soy hijo de Israel, yo soy del pueblo de Dios. Ese era el mensaje que estaban dando en el momento de circuncidarse. Estaban diciendo: yo soy hijo de Israel, yo soy del pueblo de Dios. Y era también una señal de dependencia y de confianza en el tiempo y la providencia de Dios. Debido a que en el versículo 8, si nosotros podemos ver, dice: cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en su lugar en el campamento hasta que sanaron. Ahí dice que se fueron inmediatamente a la guerra. Dice que se quedaron ¿en dónde? En su campamento hasta que sanaron. Hermanos amados, a ningún estratega militar le parecería lógico o se le ocurriría tener a su ejército debilitado por cualquier causa.
menos teniendo en cuenta que iban a la conquista. Si yo hablo aquí con mi general o con mi coronel o yo no sé con quién, y le digo, venga, es que hay que hacer, muy seguramente va a decir, no señor, porque los voy a tener por lo menos unas 3 semanas sin poder hacer absolutamente nada. Entonces son presa fácil. Entonces, a ningún estratega se le ocurriría semejante cosa. Y definitivamente tener a los hombres circuncidados hasta sanar era retrasar el tiempo de la conquista de la tierra prometida. Ellos estaban deseosos de conquistar esa tierra. Y además tener a todo su pueblo a expensas del enemigo. Eso significaba tener el pueblo circuncidado, los varones circuncidados. Cualquiera que los atacara los podría vencer sin oponer ninguna resistencia. De acuerdo, amados hermanos, a la literatura médica, la recuperación de un proceso de circuncisión dura entre 2 y 3 semanas. El tiempo mínimo, así como para que la sutura medianamente se recupere, pero incluiría más tiempo. Imaginemos, amados, que por lo tanto lo que significó para el pueblo este tiempo de espera, 2 o 3 semanas, y ellos ansiosos de ir a conquistar. ¿Se imagina donde usted, no es que estoy que me no, espérese, ¿cuánto? 3 semanas, uy, no puede ser, ¿cierto? No dice, es que estoy que me trabajo, no, espérese, 2 o 3 semanas. Los niños, es que estoy que me estudio, no, salió a vacaciones 2 o 3 semanas. ¿Será que los niños dicen eso? No creo, ¿cierto? Entonces, imaginemos lo que significa ese tiempo de espera, ¿qué tal que estuviéramos en el tiempo actual, donde estamos acostumbrados a optimizar los tiempos, ¿cierto? Ahora todas las empresas hablan de optimización del tiempo, de uso del tiempo, ¿cómo es que se llama? Minimalismo, no sé qué, o sea, ¿cierto? Hablan de todas estas cosas. Que para ellos un tiempo de 3 semanas es casi un mes. Implica una pérdida para cualquier situación, para una tropa, para una empresa, para lo que sea. Pero resulta, amados hermanos, que ellos no estaban bajo las cuentas propias. Ellos estaban bajo la providencia de Dios. En las cuentas de Dios, este tiempo se convertiría en una inmensa ganancia. Porque resulta ser que para ellos la circuncisión implicaba consagración. Y cuando hay un pueblo consagrado, amados hermanos, el tiempo pasa, pero la palabra de Dios no va a pasar. Pero la promesa de Dios va a seguir ahí y va a permanecer ahí en el tiempo, siempre y cuando sea un pueblo consagrado a Dios. Sería, amados hermanos, de tal importancia esta nueva circuncisión para el pueblo de Israel, que el mismo Dios dice a Josué en el versículo 9. Entonces Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso se llamó Gilgal aquel lugar hasta hoy. Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Todo lo que ellos pasaron en Egipto, hoy el Señor a través de esa renovación de pacto ha quitado el oprobio sobre el pueblo, refiriéndose como oprobio a todo el tiempo de esclavitud que vivió el pueblo de Dios en Egipto durante 430 años. 430 años duró ese oprobio. Vamos por un momento a Éxodo capítulo 12, versículo 40. Éxodo capítulo 12, versículo 40. Dice la palabra del Señor, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Ese fue el tiempo. Es maravilloso ver, amados hermanos, en la carta de Pablo a los colosenses, a la luz de la obra hecha por Jesucristo en la cruz, en Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 13, que también Pablo se refiere a la circuncisión. Dice la palabra del Señor, en él también, ¿en quién? En Cristo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa,
Con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. En Cristo también se cumple la circuncisión. Entendiendo, amados, que a través de Jesucristo hemos sido restaurados en nuestro pacto con Dios, a través de Cristo hemos sido despojados de nuestra naturaleza pecaminosa, la carta a los Romanos se refiere también a la circuncisión de la siguiente manera. En Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, pero les doy tiempo para que vayamos a Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice la palabra del Señor: pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la de la gente. Entonces ahí vemos lo que significa la circuncisión para nosotros hoy en día. También hoy en día la circuncisión física está vista como un procedimiento médico de carácter de higiene, ¿no? Para los varones. Pero si nosotros lo vemos a la luz de la palabra, en Romanos es mucho más específico Pablo al describir lo que significa la circuncisión para nosotros hoy en día. Aquellos que no nacimos en pueblo judío, que no nacimos, digamos, de la simiente física de un judío, del pueblo de Israel, pero que sí hacemos parte del pueblo de Dios por adopción, de la simiente de Cristo. Entonces, él se refiere a eso diciendo que la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Entonces ahí vemos lo que significa la circuncisión y lo que produce la circuncisión en el corazón. Porque una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Aquí una vez más Dios nos recuerda que la circuncisión para nosotros no consiste en un acto o en un rito, sino en una transformación del corazón a través del Espíritu Santo. Pero además esta circuncisión del corazón no es exclusiva del Nuevo Testamento, porque nosotros diríamos eso solamente está en el Nuevo Testamento, sino que también en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, habla Dios acerca de la circuncisión en el corazón. O sea que eso que está diciendo Pablo no es nuevo. Eso ya venía desde el Antiguo Testamento. Y dice el versículo 6 del capítulo 30 de Deuteronomio: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Fíjese el resultado. A fin de que vivas. Esto con la intención, amados, que amemos a Dios con todo el corazón y con un fin: tener vida y no muerte. Porque la paga del pecado es muerte. En la Nueva Traducción Viviente dice el mismo versículo 6 del capítulo 30 de Deuteronomio: el Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma, y para que tengas vida. Entonces, circuncisión es sinónimo de cambiar, de cambio. Aquí en la palabra del Señor. Dios desea que haya un cambio en nuestro corazón, el cual fue provisto a través de Jesucristo. Ese cambio que hay en nuestro corazón
para nosotros fue provisto a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, con el fin no solo de que seamos salvos, sino también que haya un cambio en nuestra manera de vivir, que seamos testimonio para su gloria. ¿Para la gloria de quién? De Cristo. No para nuestra propia vana gloria. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, amados hermanos, esto nos permite que un pacto renovado, habiéndose renovado el pacto, entrando en un proceso de consagración a Dios, entonces ahora sí viene la celebración, ¿cierto? Que hace parte de los preparativos. ¿Y cuál es esa celebración? Vamos al versículo 10 y versículo 11 y ocurre la tercera escena de este mensaje. Versículo 10 y versículo 11. Dice la palabra del Señor: los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron de los frutos de la tierra, panes sin levadura, y ese mismo día espigas nuevas tostadas. Entonces dice que comieron de los frutos de la tierra y celebraron ¿cuándo la Pascua? A los 14 días del mes por la tarde. ¿Han pasado 14 días después de qué? De la circuncisión. ¿No les parece lógica el cuestionamiento que hacíamos hace un momento? ¿Cuánto tiempo tarda la recuperación? 2 semanas. Entonces, celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde. Por si acaso, ¿no? Por la tarde. La Pascua, amados hermanos, fue instituida por Dios mismo, por el mismo Dios, después de que es anunciada la muerte a los primogénitos en Egipto. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 20. Entonces les dejo ese texto para que lo revisen y lo mediten un poquito en casa. Recordemos que en esa noche ocurre el derramamiento de sangre de un cordero, la cual fue puesta en los dinteles de la puerta como señal de que esa casa estaba habitada por el pueblo de Dios, y el ángel de la muerte pasa por encima de esa casa sin afectar a los primogénitos que en ella habitan o que en ella se encuentran. Amén. Para ese momento, el pueblo de Israel, guiado por Josué, para el momento en que estamos hablando de la Pascua, para este momento, el pueblo de Israel, guiado por Josué, celebra la Pascua como recordatorio de su liberación de Egipto y de cómo Dios guardó de la muerte a sus primogénitos, pero además lo hace como un nuevo comienzo, como una renovación del pacto con Dios. Porque Pascua significa paso, ¿cierto? Paso. Entonces, lo hace como renovación de ese paso, renovación de ese pacto. Nosotros, amados hermanos, hoy en día celebramos la muerte y la resurrección de Jesucristo por nuestros pecados. ¿Lo celebramos o no? Amén. El Cordero Perfecto, el que ha derramado su sangre preciosa para de una sola vez y por todas, y para siempre otorgarnos el perdón y darnos vida eterna. Ya no necesitamos estar sacrificando cordero, porque el Cordero Perfecto fue entregado en la cruz del Calvario por nosotros, por una única vez y para siempre. Maravilloso y glorioso, ¿no les parece? Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Dice la palabra del Señor: mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí es donde le está diciendo que
dijo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Es decir, que desde ese momento no existiría nunca más ningún sacrificio adicional, sino que Él era el único y verdadero sacrificio para siempre, hasta que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¡Qué promesa gloriosa! Mire que hasta llegar por allá está diciendo gloria a Dios. ¿Sí? Toda la creación le alaba. Toda su creación. Amén. La obra en la cruz ha sido completada. Esa obra en la cruz fue completa. Cristo nos ha dado vida eterna a todo aquel que en Él cree, dice la palabra del Señor. También nosotros podemos encontrar una nueva manifestación del obrar de Dios. ¿Y cómo cambiaría la forma de proveer su sustento? Amados hermanos, en este momento, a través de la Pascua, Josué y el pueblo de Israel están recordando ese pacto con Abraham, pero también están celebrando esa renovación de pacto, esa renovación de restauración, esa renovación de pacto con el Señor. Esa consagración a Dios lo estaban haciendo en ese momento. Que nosotros podamos renovar ese pacto con Cristo, porque pecadores somos y no estamos exentos de pecar. Por eso necesitamos ir a la presencia del Señor permanentemente y decirle al Señor, aquí estoy, heme aquí, te necesito, Señor, todos los días de mi vida. Tanto así que podemos, ya hecho esto, habiendo compartido la Pascua, podemos encontrar una nueva manifestación del obrar de Dios y cómo cambiaría la forma de proveer ese sustento que por 40 años les había dado. Esto lo podemos ver en el siguiente punto, en la siguiente escena. Y eso está en el versículo 12. Versículo 12. El maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer de los frutos de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. El maná no continuó, el maná cesó. ¿Por qué? Porque ya habían renovado ese pacto y ya Dios había comenzado a cumplir su promesa, que era que ellos se iban a suplir del fruto de esa tierra. El maná había sido, amados hermanos, una fuente de provisión de Dios durante los últimos 40 años en el desierto, como está descrito en Éxodo capítulo 16, versículo 35. Así comieron los hijos de Israel maná durante 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Hasta ese momento comieron maná. Hasta el otro día cesó el maná después que celebraron la Pascua. Una vez el pueblo de Dios encuentra la provisión de Dios a través de los frutos de la tierra, Dios cesa o suspende la provisión de maná, ya que ellos iban a seguir recibiendo de Dios lo necesario para vivir, pero a través de los frutos de la tierra. Debemos confiar nosotros, amados hermanos, en la provisión de Dios, aunque ésta no venga necesariamente en forma de maná. Lo que pasa es que hay muchas personas que todavía están esperando el maná y ni siquiera se esfuerzan por buscar los frutos de la tierra. Lastimosamente, hoy día vemos muchas personas, y especialmente varones, que siguen esperando el maná. ¿Cómo tanto será que le dicen a la esposa, mana, vaya y mire a ver qué consigue? ¿Cierto? ¿No han escuchado? Mana, vaya, mire a ver qué consigue. ¿Cierto? Mi esposa se ríe. Bendito sea Dios por la sonrisa de mi esposa. Entonces, vergonzosamente nos damos cuenta de eso. Que hoy día muchas personas siguen esperando eso. Y del pueblo cristiano. Además. Entonces, amados,
el Señor había provisto, les había provisto durante 40 años de desierto el maná, porque no tenían más de dónde suplirse. Dios fue soberano y lo hizo de esa forma. Hoy en día ya llegan a tierra de Canaán, llegan a conquistar la tierra y pueden disfrutar de los frutos que el mismo Dios les da, pero a través de otro medio, de los frutos de la tierra. Por tanto, eso implica también un esfuerzo de parte de ellos. Amén. Por lo menos de agacharse y recogerlo. ¿Cierto? Entonces, Él elige ese medio. Con base, amados hermanos, en lo anterior, podemos llegar a la conclusión de que así como el pueblo de Israel, antes de ir a la conquista de Jericó, pasó un tiempo en Gilgal para realizar los últimos preparativos que ya hemos visto, nosotros como hijos de Dios también necesitamos tener nuestra vida en Gilgal. Perdón, también necesitamos tener un Gilgal. Nosotros también lo necesitamos. También necesitamos hacer preparativos, un lugar donde podamos prepararnos, un lugar donde ocurran 4 cosas básicamente, en ese Gilgal. Número 1, un lugar donde recordemos que Dios está con nosotros y va delante de nosotros, que Él ha vencido por nosotros. Un lugar donde recordemos eso. ¿Y dónde será ese lugar? En la presencia del Señor. ¿Cierto? ¿En dónde más podemos encontrar ese recordatorio si no es en la presencia de Dios? Esa presencia de Dios la podemos traer en casa, en nuestro hogar, en nuestro devocional diario, en nuestro altar familiar. No sé cómo vamos con eso, pero sería importante adquirir esa disciplina en caso tal que no la tengamos. Pero en nuestro devocional, ese lugar también lo encontramos en nuestra congregación cuando nos congregamos cada domingo a leer su palabra, a conocer su palabra, a escudriñar su palabra. Entonces necesitamos ese recordatorio, recordar que Dios está con nosotros. Segundo, un lugar donde seamos restaurados por Dios en nuestra relación con Él y en nuestra condición también. En nuestra relación como hijos de Dios y en el perdón de nuestros pecados, que podamos ser consagrados para Dios. En ese lugar, en ese Gilgal, también necesitamos consagrarnos a Dios. Y consagrarnos a Dios implica que todo cuanto hagamos lo hagamos como para Dios, con la excelencia que lo haríamos como para Dios. Eso implica. Entonces, que nuestra tarea como padres la desarrollemos pensando en que lo estamos haciendo como para el Señor, porque nuestros hijos son herencia de Dios. Que el trabajo que el Señor nos ha entregado para desarrollar, lo desarrollemos también con esa misma diligencia, con esa misma excelencia, como para Dios, consagrando nuestro trabajo también a Dios. Que nuestra relación de pareja también, que la relación con otras personas, con otras amistades, también lo sea de la misma forma. Aunque nuestro tiempo de personal con Dios también se vea en esa misma forma. Entonces, que seamos restaurados por Dios en ese lugar. Y esa restauración implica consagración. Pero que en ese lugar también recordemos la maravillosa obra de Jesucristo por nosotros en la cruz. Y eso sí lo recordamos, no solamente cada vez que nosotros escudriñamos la palabra, sino lo veíamos también que es una de las rocas que nosotros tenemos para recordar cuando Cristo se entregó, murió y resucitó por nosotros. Y eso lo hacemos a través de la cena del Señor. Primera a los Corintios capítulo 11 versículos 23 al 26 dice el apóstol Pablo: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo:
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Y dice el versículo 26, así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué dice que la muerte del Señor anunciáis? Si yo anuncio algo es porque lo estoy recordando a través de esa cena. Entonces, en ese lugar, en ese Gilgal, también recordamos esa maravillosa obra que Cristo ha hecho por nosotros. Y es un lugar donde confiemos siempre en la providencia de Dios para darnos el sustento que necesitamos recibir de Él. Dios en su soberanía será quien elige el medio para hacerlo y la cantidad que necesitemos. Porque a veces somos demasiado exigentes como hijos de Dios. ¿No han escuchado eso que dices que yo soy hijo de Dios? ¿Cómo un hijo de Dios va a estar en no? Pues amado hermano, usted es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, usted depende de la voluntad y la providencia de Dios para su vida. Así es. Entonces, un lugar donde recibamos ese sustento, el que en su soberanía Dios defina cómo, en qué medio y en qué cantidad nosotros necesitemos. Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice cuando recibió la ofrenda que ellos enviaron a través de Epafrodito, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién suplirá? Dios. ¿Todo lo que qué? Todo lo que os falte. ¿Conforme a qué? A las riquezas en gloria de quién? En Cristo Jesús. Ahí no dice que es que yo soy el que decido como ser humano, como persona, como hijo de Dios. No, en Cristo Jesús, conforme a eso. Así que, amados hermanos, el día de hoy hemos podido revisar que necesitamos ese Gilgal. Necesitamos hacer esa pausa en Gilgal. La necesitamos urgentemente. Necesitamos ese lugar donde recordemos que Dios está con nosotros, donde renovemos ese pacto, donde circuncidemos nuestro corazón, donde permitamos que Dios haga su obra en nosotros. A veces somos demasiado soberbios porque somos hijos de Dios. Entonces pensamos que es un derecho adquirido y que lo merecíamos y nosotros no merecíamos nada. Es un regalo inmerecido, la salvación que el Señor nos ha dado. Necesitamos ese Gilgal. Necesitamos recordar de quién proviene y con qué propósito. Necesitamos eso. Necesitamos ser restaurados por Dios. Nuestras relaciones necesitan ser restauradas, nuestros hogares necesitan ser restaurados, nuestros hijos necesitan ser restaurados, nuestras esposas necesitan ser restauradas. Esposas, sus maridos, sus esposos necesitan ser restaurados. Necesitan ser escuchados. Esposos, sus esposas necesitan ser escuchadas. Tus amigos necesitan ser escuchados. Tus padres necesitan ser escuchados. Tus abuelos necesitan ser escuchados. Porque hay un Dios que nos escucha. Y si Él nos escucha, ¿quiénes somos nosotros para no escuchar al otro? Para apoyarle en esa restauración. Para eso estamos aquí como iglesia. Nosotros no estamos como iglesia aquí cada domingo porque es que no tenemos nada más que hacer. Nosotros estamos como iglesia primero porque es un mandato de Dios de no dejar de congregarnos. Pero segundo porque es que estamos como pares, somos pares los unos de los otros y nos podemos apoyar y nos podemos ayudar conforme a lo que Dios nos ha entregado. Entonces necesitamos ser restaurados, un lugar donde podamos ser restaurados. El hogar es un lugar de restauración. Que los hogares dejen de ser lugares de dolor y de tortura a veces para los hijos. Como ha ocurrido últimamente, yo no sé si ustedes han visto noticias o no, pero cada vez ocurre con más frecuencia la violencia intrafamiliar.
que nuestros hogares sean lugares de restauración. Pero no porque somos nosotros, sino porque es Cristo el que está en el centro de ese hogar. Necesitamos eso, amados hermanos, con urgencia. Necesitamos consagrarnos a Dios. Y necesitamos recordar esa obra maravillosa que Cristo hizo por nosotros, que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo. Porque a veces pareciera que se nos olvida. Y vemos la cruz vacía y, ay, ¿dónde estará? ¿Ve? ¿Ustedes por qué creen que la tumba está vacía? Mi mamá estuvo hace poco en Jerusalén. Y ella decía, parece increíble que la tumba está vacía. Yo casi que le digo, mamá, se te olvidó que Cristo resucitó. Sorprendente. Pero Cristo resucitó. ¿Ustedes por qué creen que Cristo resucitó? ¿Ustedes no se imaginan que si Cristo hubiese quedado en la tumba, en vana sería nuestra fe? ¿Vana sería nuestra fe? Entonces, recordemos eso siempre, amados. Y confiemos, en un lugar donde confiemos siempre en la providencia de Dios para nuestra vida. En que el Señor provee todo lo necesario. No solamente en lo material, sino que Dios provee en lo espiritual, Dios provee en lo emocional. Yo sé que hay ocasiones en las que sentimos que necesitamos hablar. Yo no sé si a usted le pase, pero a mí me pasa. Necesitamos, ¿con quién hablamos? Pues con Dios, por supuesto, pero estamos en un hogar donde podemos hablar con la esposa, con el esposo, con los hijos, deleitarnos, apagar un poquito el televisor. Yo no sé si haya mucha televisión de pronto en casa. Apagar un poquito el televisor, dejar a un lado los celulares, ¿cierto? En estos días se fue la luz en nuestra casa, casi la semana pasada, casi todos los días. Y yo sentía tanta tranquilidad, yo decía, ay Señor, gracias. Por un momento soltamos celulares, nos pusimos a hacer, ¿cómo se llama? Sombras chinescas. Hicimos de todo un poquito. Pero bendito sea el Señor por esos tiempos. Que de vez en cuando se vaya la luz en su casa, pero de manera intencional. Que usted diga, apaguemos los tacos y hoy vamos a hacer algo diferente, algo excepcional. Prenda las velas. Con su esposa, prenda las velas, oiga, rico. ¿Cierto? Ven y te invito a almorzar afuera, entonces la saca al balcón, ¿cierto? O al patio y vamos a cenar fuera, ¿cierto? Bendito sea el Señor, son cosas que podemos hacer nosotros en casa, amados hermanos. Así que necesitamos a Cristo, necesitamos urgentemente renovar y restaurar nuestra relación con el Señor de manera permanente. Amén. Y si hay alguien que no conoce de Cristo, recordar que necesitas a Cristo. Si has escuchado del Señor, por oídas te había oído, dice la palabra del Señor. Si de pronto has oído de Cristo, pero no le conoces realmente, es momento de acercarse a Él en arrepentimiento y fe. Y decir, Señor, estoy aquí, quiero entregarte mi vida, quiero depender de ti, quiero entrar a ese Gilgal, donde puedo ser restaurado, donde puedo ser renovado. Y poder salir de ahí dispuesto ahora sí a conquistar. No sé cuánto vaya a durar el Gilgal, si dure una semana, 2 semanas o 3 semanas la recuperación de esa circuncisión en el corazón. Pero el Señor hace la obra perfecta en nuestra vida. Entonces, amados, que podamos ir al Señor en arrepentimiento y fe y buscarle de todo nuestro corazón. Es un llamado de parte de Dios a buscarlo en arrepentimiento y fe. Que podamos encontrar un lugar donde seamos restaurados, donde esa relación con el Señor sea restaurada. Y que hoy podamos ir delante de la presencia del Señor y encontrar en Él todo lo que necesitamos para estar preparados para ese próximo paso, para la conquista. Ahora sí, amado hermano, comience a prepararse, porque viene la conquista, ¿sí? Ahora sí comience a prepararse para la conquista de esa tierra prometida que Dios nos ha entregado, esa tierra de reposo, esa tierra de salvación, esa tierra de vida eterna, que va más allá del cumplimiento de metas y de objetivos, porque es que a veces nosotros describimos la tierra prometida como el cumplimiento de la promesa de éxitos y de metas, que comúnmente nosotros llamamos bendición de Dios, pero la bendición de Dios está en los pequeños detalles.
La bendición de Dios está cuando usted abre sus ojos en la mañana. Y la bendición de Dios también está cuando usted abre la llave y se puede bañar. Y la bendición de Dios está cuando usted recibe el agua y la puede sentir. ¿Sí sabía usted que hay personas que no pueden, no tienen sensación en su piel? Entonces, todo eso es increíble. Ahora la pregunta es, ¿estamos listos para realizar esos últimos preparativos? Porque va a comenzar la conquista, pero necesitamos estar preparados. ¿Estamos preparados para esos últimos preparativos? Hermano, yo le invito a que usted reflexione, a que ese vídeo y cuéntalo ya comenzó, ¿cierto? Entonces que usted llegue a su casa y bueno, me voy a contar hoy, me voy a contar esto y voy a comenzar a vivir esto. Necesitamos ese tiempo, amados. Que el Señor nos bendiga y nos permita realizar esos preparativos en nuestro corazón. Dios eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tu palabra nos edifica, gracias porque tu palabra nos redarguye, gracias porque tu palabra también nos reta y nos transforma, Señor. No pudiera haber transformación si no somos retados, Dios de los cielos. Por eso, Señor, hoy en el nombre de Jesús, te pedimos que tu palabra que hoy hemos podido estudiar, hemos podido escudriñar, Señor, se convierta en una palabra viva y eficaz en nuestra vida, Señor. Que podamos, Padre Celestial, entrar a ese Gilgal y comenzar a prepararnos para la batalla, Señor, para la conquista, Dios de los cielos. No una conquista como el mundo lo ve, sino una conquista conforme a tus propósitos, Dios eterno. Señor, que sea un lugar donde nosotros podamos reconocer quién eres tú, Señor, ese Dios todopoderoso, ese Dios grande y maravilloso, Señor, ese Dios que va delante de nosotros y en el cual nosotros podemos confiar, Señor. Ese lugar donde podamos ser restaurados, Señor, de manera permanente, Dios mío. Ese lugar donde podamos conversar contigo, ese lugar donde podamos recibir tu dirección, Dios de los cielos, como hijos de Dios. Y ese lugar donde podamos consagrarnos a ti también, Padre Celestial. Señor, gracias. Gracias porque tú nos permites también en ese lugar recordar ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Recordar que no se trata de nosotros, sino recordar que se trata de ti, Señor, de lo que tú hiciste por nosotros, Dios de los cielos. Y ese lugar también donde confiemos en tu providencia, en tu propósito, Señor, en tu sustento, que ese sustento proviene de ti y no de nuestras fuerzas, no de nuestros logros, ni de nuestro ego, ni de nuestra soberbia, Señor, sino que todo eso proviene de ti conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Señor, te bendecimos en este día, Señor, y te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, mi Señor. Te glorificamos, Dios de los cielos, y te pedimos, Señor, tu misericordia, cada día y cada mañana, porque tu palabra dice que nueva es tu misericordia cada mañana, Señor. Te damos gracias, Dios eterno. Te bendecimos, oh Señor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y damos gracias a Dios por su misericordia y por